Buenas tardes. Chavos, yo creo que empezamos por atención a los que llegaron puntual. Ay, disculpen un poquito la tardanza, pero es bastante complejo estacionarse por aquí. Pero bueno, a mí me gustaría, chavos, que alguien me platicara qué pasó con ustedes en la semana. Es decir, sí, estos días que hicieron el ejercicio, vieron algo en ustedes, descubrieron algo en ustedes, se percataron de algo, ahora comprendieron por qué les cachan las mentiras. Y sobre todo los hombres ya comprendieron por qué las mujeres saben perfectamente lo que está pasando con ustedes. Porque hablábamos lo que era precisamente la base de la base de la empatía es la calibración. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿la calibración qué es? Por ejemplo, hay gente que dice, es que no eres empático o te falta empatía. Pero sí, de repente la gente me pregunta, bueno, pero finalmente, pues, ¿qué es la empatía, no? O sea, ser simpático, hacerme el agradable, hacerme el chistoso, ¿qué es la empatía? Finalmente, entonces, ¿a qué concluimos que la empatía es? La empatía es un proceso ¿de qué? De observación. ¿Sí estamos de acuerdo? Un proceso de observación que nos va a permitir describir lo que está pasando en el otro. Espero que no hayan salido de aquí psicologizando o alguien que le ande jugando al psicólogo porque ya sabía lo que le esperaba, ¿no? Un sope en la cabeza. Es decir, es muy agresivo cuando estamos interpretando a la gente. Ahora, ¿qué pasa cuando interpretamos a otra persona? Caemos en errores de comunicación severos. ¿Sí se va entendiendo? ¿Cuántos de ustedes, si no ustedes, una prima de un amigo de ustedes, no sé si les ha platicado que de repente su pareja les caía gordo? Dicen, no, este cuate me cae gordo, es un pedante, es un mamila. ¿Por qué? ¿Qué hicieron en ese momento? ¿Qué estaban haciendo en ese momento? Una interpretación. Y lo curioso es que al rato te casaste con él, tienes hijos con él y duermes diario con él y a veces amaneces con él. Ese que te caía gordo y esa persona que no la podías ver ni en pintura. ¿Pero por qué? Porque de repente yo pierdo el juicio cuando su compañero me dice, ay, ese que es de la esquina es resangrón. Yo formo un juicio y al rato soy Carlos Rodríguez el Sangrón Pérez. ¿Y saben cuándo se me quita esa etiqueta? Muy difícil. Pero el problema es, ¿qué creen que va a pasar con un mediador que está trabajando y está haciendo juicios de valor, está haciendo interpretaciones, está poniendo etiquetas? ¿Qué creen que genera con eso? ¿Cómo? Nunca va a estar dentro de la realidad. Por tanto, ¿qué va a pasar? Pues puede ser muy agresivo, ¿no? Ya estás predispuesto a lo que te diga, a lo que haga. ¿Sí estamos de acuerdo? Por ejemplo, ¿cuántos maestros en la universidad eran muy doctos, muy preparados, pero solamente por sus actitudes te caía gordo y lo que dijera te caía mal? Y había otros que la pura pachanga eran bien simpáticos, pero lo que dijera se te hacía simpático y se te hacía agradable. El problema es cuando entraste al ámbito laboral y dices, chin, ese maestro que me tenía que dar esta materia por andar cotorreando, entonces no aprendí. ¿Estamos? Pero bueno, sí nos va quedando claro, cuando nosotros estamos observando a otra persona, tenemos que aprender a observar, a describir y no interpretar. ¿Ya? Incluso alguien dice por ahí, nadie sabe el puente nadie sabe qué hay atrás del puente hasta que le toca cruzarlo. Hay personas que están molestas, hay personas que están enojadas. ¿Sí queda claro? Y una persona que interpreta, ¿ustedes creen que va a poder entender eso? Muy difícil, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué pasaría si yo veo una persona que está molesta, que está enojada? ¿Yo le interpretaría o trataría de qué? Eso es una evasión, o sea, le doy la vuelta, pues total, hay que si se muere o vive es intramuscular. Pero, ¿qué sería entonces? A ver, enfrentarlo, evitarlo. ¿Mande? Por favor, la primera estrellita de la tarde. ¿Les quieres decir qué? Pues preguntarle. ¿Se queda claro? Tan básico, por eso yo les decía la semana pasada que qué bueno que las mamás no
no las han agarrado los secuestradores o los narcotraficantes. Bueno, quién sabe si ya las habrán agarrado. Pero se dan cuenta de la empatía que tiene la mamá. ¿Qué es lo que hace la mamá? ¿Qué hace? A ver, las mamás de aquí, digo. ¿Qué? Observan. Segunda, ¿qué hacen? Preguntan. Y tercero, se interesan. Y después de estos conceptos, lean todos los libros de mediación que ustedes quieran y todos los libros redundan en esos 3 puntos. ¿Sí queda claro? ¿Cuál es el primero? Perdón. Observa. Segundo, pregunta. Y tercero, muestra interés. Agarran un cúter y márquenselo aquí cuando vayan a hacer una mediación, ya nomás voltean a la disca para que vean. Es decir, observo, pregunto, no califico y comprendo lo que está pasando. ¿Sí nos queda claro esto? ¿Ya? Y no sé si recuerdan el ejercicio del cambio de creencias. Entonces, no es que yo sea enojón, no es que yo sea, no eres. Entonces quedamos que ¿qué? Que son conductas aprendidas. Y termino recordando lo de la vez pasada. Por supuesto que se van a encontrar libros que digan que el carácter se hereda, que el pensamiento se hereda, que ¿ya? Fíjense, el otro día, antier, voy a trabajar a México y le voy a dar una clase a médicos. Entonces me levanta la mano un médico y me dice, no doctor, lo que pasa es que el carácter se hereda. Mi hijo es médico porque ya lo lleva en la sangre. Y yo dije, Andy, pues, órale. Y le digo, doctor, se me hace increíble que me lo diga un científico. Claro, Blas, ya lo lleva en la sangre. Le digo, no, le voy a decir dónde empezó todo, como ya le expliqué lo que les dije a ustedes, lo que dijo el doctor Sperry, lo que dijeron los genetistas en Bratislava, en Nitra, bueno, todo el rollo que les eché. Entonces le digo, usted puede detectar en los genes de una persona que tiene predisposición para la medicina. Chequen la pregunta, ¿eh? ¿Usted puede encontrar en los genes una persona que tiene predisposición para la medicina? ¿Me está diciendo eso? Bueno, no. Y si es así, me encantaría que usted lo compruebe y se hace millonario. Pero entonces le voy a decir dónde empezó todo. Y conste que ni soy clarividente ni conozco a su familia. Le voy a decir dónde empezó todo. Les voy a decir algo que chavos, sobre todo, chavos, chavas, los padres siempre quieren más a un hijo que a otros. Disculpen lo rudo. Otra verdad muy difícil: Santa Claus no existe. Discúlpenme. Entonces, esta Navidad lamento echárselas a perder. ¿Sí? Ahora, ¿mandé? Quiere decir que los papás son humanos y obviamente sienten afinidad y sienten amor con uno de los hijos. Eso es normal, no se asusten. Si entran en problemas existenciales, si genera problemas existenciales, eso me dicen y les consigo una beca en la clínica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Le digo al señor, mire médico, no es que la medicina la traiga en la sangre. Le voy a decir dónde empezó todo. Un día el niño estaba jugando y usted por casualidad, nada premeditado o poco claro, dejó el esfigmomanómetro en el escritorio. El niño llega y lo agarra por curiosidad porque el papá lo usa. Y entonces cuando agarra el esfigmomanómetro, toda la familia le aplaude. Y el chiquillo será chiquillo, pero no tarugo. Y el niño dice, de aquí soy. Y luego agarra las jeringas, y luego agarra el esteto, y todo el mundo, no, ya lo traía. La misma familia lo fue reforzando, no es que lo traiga en la sangre. ¿Sí queda claro? Pero resulta que otro de los hijos, pues le gusta la guitarra, le gusta el arte. Y papá no le gusta la guitarra ni el arte. Pues ¿con quién va a tener más afinidad? Pues con el que le gusta la medicina. Y como los seres humanos no somos tarugos,
pues nos damos cuenta, digo, todo esto, papá, y la Cheyenne, ¿quién me haya entendido? ¿Sí? Es decir, empezamos a decir, pues todo esto va a ser mío porque yo voy a ser médico. Y ahí empieza la historia. ¿Qué quiere decir esto? Son aprendizajes. Si tú dices que eres serio, no eres serio, aprendiste a tener actitudes serias. Si tú dices que eres una persona tonta, es porque tú aprendiste a tener actitudes tontas. ¿Queda claro? Todo esto es aprendido. Ahora, ¿cómo le hacemos para ir rompiendo esas falsas creencias de lo que tenemos y de lo que creemos? Viene la segunda parte del asunto. ¿Nos queda claro esto? Hasta aquí, ¿qué opinan? Esta Navidad no va a ser igual, ¿verdad? Gracias. Bueno, yo quisiera 2 minutos solamente para retroalimentar. Hay 5 cosas que tenemos que observar para poder ser empáticos entonces con una persona. Para poder ser empáticos tenemos que calibrar. ¿Sí nos queda claro? Y la mamá tiene una habilidad impresionante para calibrar, cosa que el hombre, desafortunadamente, por nuestro hemisferio izquierdo, nos cuesta más trabajo, pero no quiere decir que no lo sepamos hacer. Para poder calibrar tenemos que ver 5 cosas. ¿Quedamos que cuáles? La postura corporal. 2. El tono muscular. 3. Movimiento ocular. 4. Reflectividad, si se le pone la cara, ¿me explico? Brillosa. Y 5, respiración. Si yo logro observar eso en una persona, puedo hacer empatía. Si no observo eso, no estoy haciendo empatía, estoy fingiendo y la persona lo siente. Pero atrás de todos estos 5 elementos que se llama calibración, hay una pregunta, perdón, hay algo que se llama ¿qué? ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo ser empático? Para poder calibrar. Y para poder calibrar, atrás hay una palabrita que les había dicho que es muy importante. Empieza con I y termina con S. Interés. Si yo no tengo un interés legítimo en la persona, no logro absolutamente nada. ¿Sí nos queda claro? ¿Qué es un interés legítimo? ¿Cuánto le voy a cobrar? ¿Sí? ¿Están seguros? ¿Cuál sería el interés? Que salgan en un acuerdo de satisfacción. Ese es mi sentido. ¿Ya les han explicado lo que es la teoría pierde, gana, gana, pierde? ¿Sí o no? No. ¿No me pueden ayudar a alguien a traer el pizarrón? Y un marcador. Gracias, licenciado. Esto que van a ver ahorita es información de primerísimo nivel. Es decir, me costaron varias chelas y varias borracheras con el autor de estos materiales para que nos los facilitara. Hace unos días, estuve en un congreso lejos de aquí y vi estos materiales y digo, con todo respeto a ustedes, a mí se me cayeron los chones cuando vi esto. Y entonces agárrenlos bien. Porque... Entonces, voy a un congreso de neurociencias y me topo con esta información. Este señor, el que nos presenta, ¿cómo le llaman esta información? Él dice, nunca, a ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Se han puesto a pensar cómo es que entonces ya nos queda claro
que en el hemisferio izquierdo estaría el acuerdo, la técnica, la estructura. ¿Sí nos va quedando claro? Sí nos va quedando claro que en el cerebro derecho está la creatividad, la espontaneidad, la metáfora, el manejo de la empatía. ¿Hasta ahí estamos claros en eso? Ahora les hago una pregunta. ¿Cómo le hago para conectar mi otro cerebro si no está funcionando? Por ahí va. Cercas. No van a agarrar una P, señora cerebro derecho. No, así no funciona la cosa. Tampoco. Eso se llama lateralidad y tiene otra función. ¿Sí? Mucha gente dice, ay, ¿sabes qué? Es que mi cerebro derecho no está funcionando. Me voy a poner a levantar la mano toda la mañana para que... No. Es otro rollo. Ahí voy. A ver, ¿perdón qué? ¿Perdón? Claro. Esa es la pregunta de hoy. Pero el problema es que no le podemos decir a las neuronas, neurona empatiza. ¿Sí se entiende? Gracias, licenciado, es muy amable. ¿Y la conciencia dónde estaría? ¿En el izquierdo o en el derecho? Ojo, la conciencia estaría en el cerebro izquierdo y la inconsciencia estaría en el cerebro derecho. Entonces yo a veces a mis alumnos les digo, yo no quiero que sea una bola de conscientes, yo quiero que sea una bola de inconscientes. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Trabaja lo intangible. ¿Sí nos va quedando claro? Nos enseñan a trabajar el hemisferio izquierdo y después cuando le decimos a nuestro esposo, pero las mujeres refuerzan mucho esta idea, es el problema. Quienes asistieron al diplomado de feminicidio, no sé si se dan cuenta lo que dije ahí. El problema es que culturalmente vamos haciendo que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer. ¿Y saben el error garrafal que genera eso? ¿Sí se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, a ver, por ejemplo, les dije a ustedes lo de los cuentos de hadas, que no le anden diciendo princesas a sus hijas, ¿no? Bueno, ahí les va, un ejemplo que yo les decía ayer, digo el otro día. Yo les decía, ¿dónde empieza toda la historia? Voy a hacer una analogía rápido y todo esto es para que el cerebro derecho tenga electroshocks y después pueda explicar yo esto más. Díganme cuáles son las cualidades de una princesa. Bonita. Ok. Todo lo que ustedes dijeran. Ahora les digo la versión de la concha. ¿Sí? Y están re buenas, pero están re pendejas. Primera, porque no se hacen responsables de su vida. Quieren que llegue una madrina y dividirá en grupo. Cuando la realidad se construye con el esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? Y un príncipe que nunca va a llegar a ese cabrón. ¿Sí? La segunda me encanta porque se la pasan hablando con los animalitos del bosque. ¿Ya? Entonces, mientras seas una persona, una mujer, mientras seas codependiente, mientras te la pases hablando con los animalitos del bosque, estés buenísima, creas que la realidad se va a transformar porque divididabidu, eres una princesa. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Cualquier parecido con la coincidencia es mera realidad. Bueno, díganme cuáles son las características de una bruja. La primera es que es astuta. La segunda, consigue lo que quiere como sea. La tercera, cuestiona, pregunta, observa, da su punto de vista y lo defiende. Manipula. Pero es cruel porque es eso. Hay una autora que se llama, no me acuerdo, un libro que acaba de sacar sobre por qué los hombres se enamoran de las cabronas. No me acuerdo la autora. Y la autora hizo investigación, yo estuve en un taller con ella en México, se me olvidó su nombre, algo, Guadalupe se llama.
Y ella nos decía, y yo le digo, oye, ¿por qué le pusiste lo de por qué los hombres se enamoran de las cabronas? Y dice, mira, yo hice una investigación con 3,000 hombres en la República Mexicana y yo le pregunté a 3,000 hombres en diferentes áreas de la República qué opinaban de una mujer autosuficiente, una mujer que no se permitía manipular, que no permitía agresiones, que iba por lo que quería, que estaba determinada en lo que quería en la vida, no permitía que... ¿Y saben qué decían los hombres? No, ha de ser bien cabrona. De ahí salió el nombre del título, del libro. ¿Sí nos queda claro? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Perdón, díganme las cualidades de un rey. De un rey. Guapo, poderoso, tiene el poder. Pero no dijeron lo bonito. Tiene meretrices, por no decir putas. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, él cuando llega a su castillo quiere que le... Ya llegó el rey. Y si tú le dices, hola mi rey, se mete en una connotación de cuentos de hadas. O metes a tu hija en una connotación de cuentos de hadas. ¿Sí va quedando claro? Y entonces, ¿qué pasa? Al meter a tus hijos o a tu esposo en una connotación de cuentos de hadas, ojo, cuando tú pases a ser la bruja, la que piensa, la que decide, la que no permite, la que pone límites y la que envejeció. Por eso muchos dicen, es que mi vieja es una bruja. ¿Qué hay que hacerle a las princesas? Cuidarlas y protegerlas. ¿Qué hay que hacerle a las brujas? Quemarlas en leña verde. Y yo soy el rey, papacita. Entonces atiéndeme. Entonces, todo esto que estoy diciendo son connotaciones que se empiezan a grabar en el hemisferio derecho, en el inconsciente. Entonces, no es lo mismo que te digan princesa, y luego llegan algunas alumnas, no, Blas, es que mi novia me quiere tanto que me regaló un celular con 87 funciones. ¿Y cuál es la más importante? La cámara, tiene WhatsApp. ¿Para qué crees que te la regaló? ¿Dónde estás? Mándame fotos, ¿dónde estás? WhatsApp no se diga, ¿verdad? Y todas estas son signos de manipulación que después terminan, me explico, en lo que mucha gente le llama ya ahora feminicidio. Ahí empieza, en la cotidianidad. Subí la conferencia de esto que acabo de decir, la subí a YouTube, pueden encontrarla en YouTube por mi nombre y vean todo lo que dije ahí, ¿no? Es decir, pero todo eso tiene que ver en el cerebro derecho, se va alojando de manera inconsciente. Entonces, si yo logro percatarme que estoy hablando con una persona conscientemente, pero esa persona tiene emociones, si yo no estoy viendo sus emociones, entonces solamente está trabajando una parte de mi cerebro. ¿Sí nos va quedando claro eso? Ahora, ¿cómo le hago para activar ese cerebro derecho? Debe haber, fíjense, necesito un voluntario, por favor. ¿Perdón? Sí, muchos, pero ahorita me lo van a comprender. Necesito un voluntario. No voy a usar el micrófono ahorita, nada más quiero hacer el ejercicio. ¿Te puedo agarrar el otro? Observen. Mira, quiero que observen la mano derecha de él. Imagínate que agarras una cuchara. Ahora, imagínate que estás comiendo. Quiero que observen algo. Necesito ver el tiempo, Porque yo ahorita les voy a explicar lo que acabo de hacer. Fíjense lo interesante que acaba de pasar, ahorita les explico. Pero lo más importante es que vean lo que pasa conmigo. Lo que acaba de pasar
activar los hemisferios, los circuitos cerebrales que tienen esa función. ¿Se quedó claro? Yo activé los circuitos cerebrales y llegó un momento que la solté. Solito. ¿Han visto los pollos cuando le corta la cabeza y caminando? ¿No? Sí, está bien. Algo más, en el momento que empezaba a mover la cuchara con la boca y ella empezó a mover la boca también, claro, de una forma automática. Claro, cuando yo, fíjense interesante, incluso hasta empezó a salivar. Sí, es decir, yo cuando activé el movimiento de ella, empecé a activar todas las funciones laterales, colaterales y relacionales que tienen que ver con ese movimiento. ¿Ya estamos claros? Pero esperé 27 segundos, activé el circuito neuronal y el circuito se encargó de seguir repitiendo la acción. Yo lo que hice fue estimular el circuito neuronal, ¿ya estamos? Y lo mantuve 27 segundos. Y llegó un momento en que el circuito empezó a actuar por sí solo. ¿Ya estamos claros? Es decir, entonces, cuando yo hago una función, por ejemplo, yo ahorita salgo y cuando voy a agarrar mi carro, agarro las llaves y inmediatamente se activan las neuronas que tienen que ver con la función de recuerdos y empiezo a prender la llave y activo. ¿Sí queda claro? Ya ni siquiera lo pienso, ya ni siquiera pasa por la razón. ¿Estamos? Cuando yo digo que nosotros no somos, sino que aprendimos a hacer, el día de hoy su vida. ¿Por qué? Porque quiere decir entonces que cada función de mi organismo está relacionada a un circuito neuronal. ¿Sí queda claro? Entonces, dijera Einstein, si el grado más cercano a la locura es querer tener distinto resultado siguiendo el mismo procedimiento. El viejito era psicólogo, pero por eso trascendió, porque sus ideas tenían impacto en todas las áreas del conocimiento. Entonces él dice, por ejemplo, hoy en la mañana uno me dice, Blas, yo quiero 7. Pues no, papacito, tu procedimiento es de 7. ¿Quieres 9 o 10? Sí, cambia el procedimiento. ¿Nos quedó claro? Como tu procedimiento es de 7, pues tienes 7. ¿Quieres un procedimiento? ¿Quieres un resultado de 10? Pues sabes qué, papacito, abre nuevos circuitos cerebrales en tu cerebro. Y ahorita se los voy a demostrar eso. ¿Ya quedó claro? Entonces de repente llegan personas a la consulta o llegan y me preguntan, oye Blas, ¿por qué todos los hombres nomás me quieren coger? ¿Por qué nada más los hombres se me engañan? ¿Por qué nada más los hombres todos son iguales? Pues yo nada más le digo, a ver, analiza el proceso de cómo te relacionas con los hombres, mamacita, y ahí está la clave. Si tú vas a los antros y crees que vas a encontrar una relación comprometida en los antros, perdónenme, yo no voy a los antros a hacer relaciones comprometidas, profundas, filosóficas. ¿Quedó claro? ¿Quieres una relación profunda y relacionante? Busca lugares donde esté lo que tú quieres. ¿Nos va quedando claro? Sí. Pero lo malo es que lo queremos hacer, o queremos estar constantemente haciendo cosas que sabes que no te van a dar resultados realistas por aprendizajes. ¿Así estamos? Muy bien. Entonces, cuando esto nos lo explica este señor, yo no puedo grabar, no puedo grabar. Entonces, nos enseña este material. Aquí, células reales o neuronas están construyendo un circuito. Aquí. Esa es la segunda parte. La tercera parte. Es que me la pidieron esa. Cada neurona tiene un trabajo, el comunicarse con otras neuronas. El cerebro funciona formando redes entre estas células.
largas y espinosas ramificaciones de las redes crean un bosque neuronal de una complejidad asombrosa. Los puntitos rojos que ven vienen a ser las neuronas y ahí está alojada la información. Las redes que ven son... ¿Perdón? Nada más explico, toda la red, toda la telaraña que ven son las redes neuronales. ¿Sí nos queda claro? Los coquitos son las neuronas. Y el puntito que van y ven que corre, eso se llaman las motoneuronas o las conexiones aferentes y eferentes. Son los estímulos, ¿sí? Las neuronas utilizan estas líneas de comunicación para comunicarse unas con otras con señales químicas y eléctricas. Aquí, bajo el microscopio, tenemos a dos neuronas uniéndose. Aunque pueda parecer que se fusionan, realmente las neuronas no se tocan una con otra. Viéndolo más de cerca, se revela que un pequeño espacio, llamado la sinapsis, separa sus ramificaciones. Aquí es donde un mensaje pasa de una neurona a la siguiente. El mensaje viene de aquí, pequeños sacos que almacenan moléculas químicas. Lo voy a ir cambiando para que no tengamos mucho tiempo en esto, ¿no? Las puertas permiten el paso de 100.000 millones de neuronas en el cerebro, que se hablan unas con otras. Es decir, si ustedes se fijan, aquí están las neuronas y estos son los circuitos cerebrales que conectan a las funciones de nuestro cerebro. ¿Sí queda claro? Ahorita que yo estimulé a su compañera, yo estimulé uno de estos circuitos. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Pues ahí están millones de circuitos neuronales. Al activar este circuito neuronal, lo que yo hice fue conectar estas neuronas, esta cadena de neuronas. ¿Ya estamos? ¿Qué quiere decir esto? Se hace la función. Aquí entonces está la clave de la complejidad cerebral. Hay 100.000 millones de neuronas en el cerebro. Cada neurona, como un pequeño actor en una gran producción, procesa su información. Luego se engancha hasta con otras 50.000 neuronas para mandar y recibir mensajes. ¿Se dan cuenta lo impresionante de esta información? Ahora, eso no es nada con lo que viene. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, cuando hago una función nueva, activo circuitos cerebrales nuevos. ¿Sí va quedando claro? Y si yo hago las cosas repetitivamente, sigo conectando los mismos circuitos cerebrales. ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo activo nuevas redes neuronales, pues pasa este proceso que están viendo en redes. No, esto no es una representación de computadora, esto es real. 100.000 millones de neuronas por 50.000 conexiones. Es esta complejidad lo que nos permite pensar imaginativamente. Por sí solas, las neuronas no son muy brillantes, pero ponga a 100.000 millones de ellas juntas en un pequeño espacio y deje que empiecen a hablar unas con otras y usted empieza a tener inspiraciones súbitas. El cerebro arranca solo, de maneras espontáneas e impredecibles, sin esperar instrucciones o información del mundo exterior. Ahora, ¿qué quiere decir? Entre más actividad eléctrica tengo en mi cerebro, ¿qué pasa? Fíjense bien, entre más actividad neuronal tengo en mi cerebro, ¿qué pasa? No. Bueno, sí, pero no. Observen esto. Las imágenes agrandadas por computadora muestran áreas donde la actividad cerebral se cierra. En este paciente, solo las áreas en rojo y amarillo muestran señales de vida. A la izquierda, el nivel de actividad de un cerebro humano sano. ¿Qué quiere decir entonces si tengo más conexiones neuronales? ¿Hay más qué?
hay más energía. ¿Quedó claro? Hay más energía. Entonces, entre menos actividad tiene mi cerebro, hay menos energía. ¿Queda claro? Por eso ven al viejito. ¿Cuántas personas las ven así en el día? Cansadas, aburridas, haciendo lo mismo. Pues no hay actividad cerebral en tu cerebro, papacito. Y entonces, ¿qué tengo que buscar? Si piso callos, pues hay sobra. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Estimular mis neuronas. Entonces, al rato la infidelidad, pues no se asusten. ¿Quedó claro? ¿Por qué? No hay adolescentes ni niñas aquí, ¿verdad? ¿No? Bueno. ¿Qué pasa? Hay gente que va a la consulta y me dice, Blas, yo amo a mi esposa, pero yo voy con una prostituta y me deja temblando. Me deja así. ¿Qué creen que hace la prostituta? Abre nuevas redes neuronales. ¿Pero qué hace el Sancho también? Para que no les dé tanta gracia. ¿Se entendió? Dicen que el Sancho es como el demonio. ¿Sabían? Nadie lo ha visto, pero nadie niega su existencia. Entonces, ahora van a ver lo más impresionante de este material. ¿Cuál es la que habría sido esta? Aquí, células reales o neuronas están construyendo un circuito. ¿Se dieron cuenta? Esto, yo cuando lo vi se me enchinó el cuerito. No sé si su cerebro derecho está funcionando, pero yo vi esto, se me cayeron los calzones. Nadie había podido grabar en la historia dos neuronas conectándose en tiempo real. ¿Sí queda claro? Si ustedes se fijan, chequen que aquí está tu neurosis, mira, aquí está tu seriedad, aquí está tu enfermedad, el trastorno de tu abuelita cuando no te dio el chocomil. Entonces, la neuropsicología moderna dice, a mí no me importa eso, lo que me importa, ¿qué es? ¿Qué es lo que me importa? Las nuevas redes. A mí no me importa si tu abuelita no te dio el chocomil y eso te genera un trastorno bipolar con rasgos catatónicos y befrénicos. No me importa, me importa qué vas a hacer ahorita. Entonces, les regreso un poquito para que vean. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a estimular, empiezo a mover, empiezo a observar lo que no veía, empiezo a hacer cosas que no hacía. ¿Me explico? A mi esposa la mando a que tome 2 o 3 cursos con la prostituta que iba. ¿Sí? Y voy a mi esposo y que tome 2 o 3 cursos con el Sancho. Se lo presente, que sean buenos amigos, platiquen. Y entonces imagínate que de repente esas dos figuras, simbólicamente hablando, están contigo, a tu lado. Nomás imagínate. Observen. Bien. Una por una, las neuronas forman conexiones entre sí, creando vastas cadenas de redes de comunicación. Mira aquí. La fenomenal cantidad de conexiones, asombrosas en su intrincación y ¿Qué opinan? Entonces ahora díganme, es que yo soy muy serio. Es que yo siempre he sido así. ¿Será así? ¿O no has desarrollado las redes neuronales que te permitan desarrollar nuevas cosas? ¿Nos va quedando claro esto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo empiezo a estimular mi cerebro derecho, mi concepción de lo que tengo enfrente cambia, varía, veo otras cosas. Si soy una persona rutinaria, ya vieron lo de la cuchara, ¿verdad? Diario lo mismo, hago lo mismo, camino por donde mismo y luego digo, ay, pinche vida, qué aburrida. Pues sí, la neta sí. Como dice un amigo, ¿crees que la vida es hermosa? Tienes razón. ¿Crees que la vida está jodida? También tienes razón. Sí, claro, por eso les digo, entre más conexiones neuronales tenga en mi cabeza, más electricidad genero. ¿Sí soy claro? Si mi actividad cerebral es baja, ando así, miren.
¿Por qué? Porque mi actividad cerebral, a ver, yo como hombre veo a una mujer y que digo, está re buena, a ver si no abres redes neuronales, cabrón. ¿Sí me explico? ¿Por qué creen que después llega un momento que las personas a cierta edad quieren rejuvenecerse? Pues ya, como su vida es tan rutinaria, necesitan abrir nuevas redes neuronales. ¿Sí queda claro? Y empieza el jueguito de la fantasía, y empieza el jueguito de que le pongo los cuernos, y empieza el jueguito. Pero bueno, son juegos destructivos realmente para la persona que lo hace. ¿Sí? Entonces, ahora esta es la más impactante. Si la otra pudo impactar, esta creo que puede impactar más. Estas tomas microscópicas muestran neuronas jóvenes a la izquierda y otras más viejas a la derecha. Las ramificaciones neuronales de ambas son cortadas al mismo tiempo. Vean la velocidad a la que las jóvenes se reconectan del lado izquierdo. La habilidad del cerebro joven para recablearse rápidamente juega un papel clave en la rehabilitación. ¿Qué opinan de eso? Dices, ¿cómo le he estado jugando al pendejo la vida? Es decir, si ustedes analizan lo que está en el lado izquierdo, ahora alguien me va a decir, bueno, sí, es un cerebro viejo, ¿no? ¿Saben cómo se mide la vejez en el cerebro? Por la cantidad de redes neuronales que generas, no por lo que diga tu acta de nacimiento. ¿Sí soy claro? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Alguien va a decir, bueno, Blas, pero estamos hablando de un cerebro viejo. No, el cerebro que está del otro lado es un cerebro ya lesionado, que tiene Alzheimer, que tiene enfermedad terminal. Pero lo que quiero que vean es que el cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad es que su cerebro puede regenerarse constantemente con las neuronas que no estás usando. ¿Sí nos queda claro esto? Es decir, no tiene que ver nada la vejez en el cerebro. El cerebro sigue funcionando en la medida que tú generes redes neuronales nuevas. Si tú generas nuevas redes neuronales, generas actividad eléctrica, por supuesto que tu cerebro va a dar en chinga buscando. ¿Sí queda claro? ¿Cómo andas cuando andas enamorado? ¿Te importa si es tarde, de mañana, si comiste, no comiste? ¿Por qué? ¿No le estás calibrando? A ver qué le gusta, qué no le gusta. No, sí le gustó, y la estás calibrando. Y duras 3 días a duro, y mira, no pasa absolutamente nada. Y va a decir alguien, no, es que los jóvenes. Alguien me va a decir, es que los jóvenes. A ver qué opinan de esto. No podemos producir neuronas nuevas. Lo que perdemos, lo perdemos para siempre. Es decir, aquí están las neuronas. Y no sé si se fijaron que estas neuronas, cuando se murieron, desaparecen. ¿Estamos? Eso ya no lo podemos recuperar. Pero sí podemos hacer que las 3 o 4